Que ya no se ve. Buenas tardes a todos. Hay que hablar como un sereno aquí, debido a la algarada y el bullicio de esta concurrida aula. Bien. Me ha gustado la frase, ¿verdad? Bien. Buenas tardes y bienvenidos a esta mesa de periodismo y crónica negra de las primeras jornadas de género negro URJC. Mire usted por dónde. Bien. Hoy tenemos una invitada de excepción, la periodista de investigación Ana María Pascual, que ha trabajado en medios como Interview, como Tiempo, como El Semanal, que tiene un premio de la Asociación de Afectados por los Niños Robados del Franquismo, en mérito a su labor de investigación en este tema, y que es autora del libro del que hablamos hoy, Seguid, un sicario en las cloacas del Estado, que versa sobre las andanzas reales de un asesino a sueldo internacional que trabajó para varios estados, fundamentalmente para el Estado español y para varias organizaciones de la extrema derecha internacional durante los llamados años del plomo y de la estrategia de la tensión, etcétera, etcétera. Sin más, pues ante este interesantísimo tema y ante esta meritoria labor de investigación, les paso la palabra a Ana María Pascual y al profesor Carlos Rodríguez Crespo. Buenas tardes. Bueno, Ana, si te parece, voy a hacerte una serie de preguntas para que no solamente hables de Seguid. Hemos comentado un poco que vamos a hacerte distintas preguntas. Es un reportaje de investigación de largo aliento, particularmente interesante. Claro, yo lo conocí en el 19, lo presentaste, ¿no? En Sin Tarima, en un contexto en el que, bueno, había publicado ya bastantes cosas sobre los robados, y todo eso también. Sí, un poco. Pero inicialmente, bueno, contanos un poco cómo es tus primeros años en la profesión, ¿no? Antes de contextualizar un poco, quizás, tu trabajo. Vale. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por convocar este acto, aquí a los profesores que me acompañan. Bueno, creo que vosotros sois de primero, ¿no? De periodismo. Yo cuando empecé, o cuando estaba en vuestro lugar, claro, el periodismo era muy diferente al que es ahora. Entonces, claro, no había redes sociales, no había internet, todo era en papel, se escribía de otra manera, los tiempos eran de otra manera, ¿no? Por lo tanto, yo empecé con una clase de periodismo muy diferente, me he tenido que adaptar, o sea, sigo ejerciendo el periodismo de otra manera. Y eso os va a tocar a vosotros también. Cuando empecéis a ejercer, seguramente lo hagáis de una manera y a lo largo de vuestra, espero que esa larga trayectoria, os encontraréis con cambios pues muy destacados, ¿no? Entonces, bueno, yo empecé con muchísima vocación, creo que eso es fundamental para estudiar esta carrera, la vocación, o sea, como en todas, pero en esta casi más que en ninguna otra, porque hay mucha precariedad. Es decir, cuando salgáis de aquí, pues como no tengáis muy amarrado, o sea, esa vocación, os va a costar continuar, ¿no? Porque hasta que os situéis podéis pasar pues verdaderas dificultades económicas, ¿no? En la época mía no era tan precario, ¿no? O sea, yo creo que era una profesión, cuando entrabas en un medio tenías más posibilidades de poder hacer carrera en él, ¿no? Porque la sociedad también respaldaba, ¿no?, el periodismo. Es decir, se compraban los periódicos, las revistas. Hoy en día, como sabéis, todo es digital y es prácticamente gratis, por lo tanto no hay un nicho de mercado. Por eso los medios de comunicación son tan débiles ahora mismo y desaparecen, aparecen otros, son redacciones muy pequeñas, digitales. Vamos, no es por meteros tampoco mucho pesimismo, pero es lo que os vais a encontrar, ¿no? Por eso os decía que es importante que tengáis esa vocación y que sepáis en qué consiste la profesión, porque aunque cambien el sistema de elaborar las noticias, en realidad la síntesis del periodismo es la misma. Es la misma, es buscar la verdad y transmitirla con la mayor neutralidad posible. Eso es el periodismo, para redondear. También has trabajado en la televisión, ¿no? Una época que dices que te gustó mucho, muy interesante, ¿no? Sí.
Trabajé en la televisión vasca, en ETV, en un programa de investigación. Bueno, ya no existe ese programa. Yo era la guionista y, claro, fue mi primer contacto, bueno, tampoco hace muchos años de ello, ¿no? Fue mi primer contacto con el mundo de la televisión y, bueno, a mí me fascinó cómo un equipo, o sea, desde la última persona que entra, un becario, hasta el editor, o sea, consiguen dar forma a un programa de 1 hora maravilloso. Entonces, bueno, yo, claro, mi experiencia es maravillosa. Era un programa de investigación, pero hacíamos mucho hincapié en la memoria histórica, por ejemplo, allí del País Vasco, que es muy interesante, con toda el tema del terrorismo, incluso, ¿no? Entonces, bueno, pues aprendí mucho y me gustó mucho, lo recomiendo también. ¿Y tus primeros años como periodista de investigación? ¿Las primeras cosas que hiciste? Bueno, ¿Cuáles fueron? sí. Yo trabajaba en Interview, no sé si lo conocéis, un semanario que ha sido muy famoso, ¿no? Y duró muchos años, que se basaba, además, en un periodismo de investigación. O sea, ofrecíamos algo diferente a lo que hacían los periódicos, por ejemplo, ¿no? Eran reportajes en profundidad, largos y, bueno, era un semanario, o sea, teníamos tiempo de trabajar de otra manera, ¿no? Que se trabaja ahora en los periódicos digitales, que es todo muy inmediato. Y, bueno, pues hacíamos sobre todo lo que tiene que hacer un periodista de investigación es investigar al poder, ya sea el poder político, empresarial, todo lo que sea poder hay que controlarlo, porque esa es nuestra labor del periodista, ¿no? Y, bueno, pues en esa época me acuerdo yo que estaba gobernando, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre, estaba Mariano Rajoy, etcétera. Bueno, pues se investigaba, bueno, a quién favorecían, su patrimonio, si habían recibido alguna contraprestación por alguna obra pública, alguna licencia, o sea, ese tipo de periodismo, ¿no? Que es muy difícil de hacer ahora mismo. También realmente lo digo así. Es muy complicado. Y dentro de esto, particularmente, todos los reportajes que has publicado sobre bebés robados, ¿no? ¿Puedes comentarnos un poco en qué consiste los bebés robados y luego, por otra parte, cuál fue tus trabajos? Bueno, sí, hace ya pues bastantes años, bueno, empezaron a salir unas denuncias de madres que aseguraban que en el hospital les habían comunicado que había muerto su bebé recién nacido, pero que nunca llegaron a ver el cuerpo de la criatura. Luego se han encontrado con el tiempo pues que los informes médicos les faltan datos, no constan los bebés como enterrados. O sea, había una serie de elementos, bueno, pues que hacían sospechar que pudo haber existido una trama para esos, bueno, apoderarse de esos bebés, como pasó, por ejemplo, en Argentina, que los cambiaban de nombre y se los atribuían a familias, bueno, pues acomodadas, ¿no? Económicamente y, bueno, pues ya se perdía el rastro de esos niños, ¿no? De esos bebés, ¿no? Entonces, eso empezó de esta manera, pero es verdad que a día de hoy podemos decir que solo se ha podido demostrar que eso ocurrió en el caso de madres solteras, o sea, de mujeres, bueno, pues que se quedaban, estamos hablando del franquismo y de los años 80, ¿no? Todavía estaba mal visto una mujer fuera madre siendo soltera, entonces, bueno, ahí sí se ha demostrado que, bueno, se les arrebató esos niños. A veces con amenazas de que tenían que entregarlos porque si no, pues las denunciaban por adúlteras o, bueno, cosas así. O sea, se vieron forzadas a entregarlos en algunos casos, que también se puede decir que fueron robados esos niños, cuando no dejan a la madre más opción, ¿no? Y en otros casos sí que también les dijeron que habían muerto y luego han descubierto que no. Incluso se han dado casos de que se han reencontrado en la actualidad, ¿no? Ya son adultos esos niños, claro. Entonces, eso sí se ha demostrado. Es decir, sí existió esa trama, pero respecto a madres solteras. Lo que no se ha podido demostrar es para el resto de las madres de matrimonios casados, que es verdad que existían irregularidades en esa documentación de que no aparecían los niños en el cementerio, aparecían muchas irregularidades, pero la justicia todavía ni los periodistas hemos podido demostrar lo contrario. Esa es la verdad de esta trama.
¿Cuántos reportajes publicaste sobre Roborós? Pues bueno, no sé qué decirte, pero una veintena, y además fue un nuevo nicho por así decirlo, de investigación, porque claro, había que investigar las partidas de nacimiento, de defunción, de bautismo, antiguas, ¿no? Y también fue muy bonito, ¿no? Acceder a esa documentación que yo nunca había manejado. Y bueno, incluso cotejarla pues con especialistas de la época, de funcionarios de los registros, ¿no? Sí, y de hospitales, o sea, fue una labor muy, muy enriquecedora también para mí. Vamos a pasar un poco a Sherik, ¿no? El libro que publicaste, bueno, que en el año 2019. Uh-huh. Cuentas un poco que la idea surgió cuando estabas trabajando sobre Billy el Niño. Sí, González exactamente. Pacheco, efectivamente, que me recuerda también un poco como te comentaba, ¿no? Quizás a lo mismo que con Josefina Licita tiene un libro, 38 estrellas, que habla un poco de la fuga de las mujeres tupamaras. Sí, muy bueno ese libro es particularmente interesante y la idea surge, curiosamente, mientras se está haciendo un perfil de Pepe Mujica, ¿no? Este libro también, bueno, concretamente tiene una orientación bastante feminista, como es tu caso. ¿Puedes contar un poco cómo surge la génesis? Sí. ¿Quién es Billy el Niño? Puedes incluso comentar. Vale. Bueno, no sé si lo habréis escuchado alguna vez, Billy el Niño. Era el apodo que recibía un policía español en la época de finales del franquismo y los primeros años ya de la muerte Franco, ¿no? Había un departamento que era la Brigada Político-Social, que era la policía política, ¿no? del franquismo. Es decir, en las democracias no existe una policía política, porque todos somos iguales, ¿no? Ante la ley, ¿no? Pero en el franquismo había una policía y unos juzgados especializados en delitos políticos. Es decir, gente que militaba en sindicatos, en partidos políticos que eran clandestinos, porque estaban prohibidos, ¿no? Entonces, Billy el Niño era uno de los policías estrella de esa brigada, ¿no? ¿Por qué llamaban Billy el Niño? Se lo pusieron así los detenidos, ¿no? Los detenidos porque era de gatillo fácil, porque siempre estaba sacando el arma, apuntando, incluso fingiendo ejecuciones, y bueno, era un policía muy temido para los jóvenes universitarios, que los detenían pues por repartir octavillas contra el franquismo. O sea, nada más y nada menos que por repartir octavillas ya les llevaban a la Dirección General de Seguridad, que estaba en la Puerta del Sol, lo que hoy es la sede de la Comunidad de Madrid. Lo habréis visto donde está el reloj de fin de año, y ahí, bueno, pues les torturaban, o sea, les empezaban a pegar, hacían una serie de prácticas que están descritas, ¿no? De tortura, para que, pues bueno, confesaran lo que querían esta policía o delataran a otros compañeros que hacían lo mismo que ellos, que eran esto que os digo de las octavillas, ¿no? Entonces, Billy el Niño se hizo muy famoso hace unos años, ya era mayor, lógicamente, porque estas personas que fueron detenidas por él y golpeadas pusieron una denuncia, o sea, la querella argentina, en Argentina para investigar estos delitos. Porque aquí en España no se pueden investigar por la ley de amnistía, que ya no sé si lo habréis escuchado, ¿no? Entonces, bueno, pues era un personaje, se convirtió en un personaje muy atractivo para las nuevas generaciones y contarle, como periodistas, contar a las nuevas generaciones qué había pasado aquí en España con este hombre. Y en esta búsqueda de lograr datos sobre él y reconstruir su pasado, me encontré con Teresa Rilo, que ya murió, hace poco murió, y bueno, ¿cuál fue mi sorpresa? Yo iba buscando, yo localicé su dirección de esta mujer, que eso es lo que hacemos los periodistas, ¿no? De investigación, es decir, localizamos, o sea, ¿cómo puedo yo contactar con esta mujer? Localizo su dirección y me presento allí, en su casa. Llamo al telefonillo, claro, esta mujer se queda un poco impactada, pero bueno, al final accedió, nos tomamos un café y le conté pues eso, que quería que me informara sobre Billy el Niño, que yo sabía que su marido, Cherid, Jean-Pierre Cherid,
había sido amigo de él. Yo solo sabía eso. Sobre todo también quería como fotografías, ¿no? Porque no teníamos imágenes de él. ¿Cuál es mi sorpresa? Cuando ella me está contando, o sea, me describe una relación de amistad de ellos como pareja con Billy el niño y su mujer, de años, o sea, y unas intimidades que, claro, yo vi ahí pues algo muy enriquecedor, ya no solo para el reportaje que estaba haciendo, sino para ampliar, ¿no? Periodísticamente este campo. Y bueno, pues a través de entrevistas con ella ya vi que esto no era un reportaje, era algo más. Ya me lo planteé como un libro. A ella le pareció bien. Ella nunca había contado a nadie, ni siquiera a las hijas, ¿no? O sea, no había contado a qué se dedicaba su marido. O sea, su marido fue un sicario. Un sicario es alguien que mata a sueldo. Es decir, eso es un sicario, ¿no? O sea, alguien muy peligroso. Y claro, lo que aportaba, y creo que en el libro lo recoge Teresa, es lo que Hannah Arendt describió como la banalidad del mal. Es decir, como un señor que en sus ratos libres se dedica a matar por dinero, bueno, pues en casa es un señor, un padre de familia normal, un buen vecino, un señor que ayuda a las ancianas a cruzar la calle. Claro, eso es fascinante, ¿no? Ver, o sea, conocer esa intimidad y luego su lado oscuro y criminal, ¿no? Que es todas las muertes que tiene a sus espaldas este hombre, ¿no? Por dinero y también por ideología, porque claro, venimos de una ideología de extrema derecha, ¿no? Él era argelino. Él era francés, nacido en Argelia, cuando Argelia era un departamento, una provincia de Francia, ¿no? Antes de la guerra de independencia. Entonces él, de ahí le viene a él pues este rencor y esta ideología de extrema derecha porque había perdido su tierra. Es decir, cuando Argelia se independiza de Francia, claro, expulsa a todos los europeos, como era la familia de Cherif y él. Había muchos además de origen español, de Valencia, había mucha gente que había ido a Argelia a ganarse la vida en el siglo XIX y esa gente luego tuvo que volverse a España con las manos vacías. Es un drama, también fue un drama que ponerse también en su lugar, pero esto lo que hizo es recrudecer esos sentimientos patrióticos y darse la mano con la extrema derecha, que es lo que le pasó a Cherif y a su hermano, ¿no? Que venían de Argelia, fueron refugiados aquí en España, en la España de Franco, porque Franco coincidía con ellos ideológicamente y aquí estuvieron protegidos. Lo que ocurrió es que luego tuvieron que pagar el precio, ¿no? a las autoridades franquistas de trabajar para ellos. Pues bien, matando a gente, a los enemigos del franquismo, en una palabra. En la presentación del año 19, cuando estuviste tanto tú como Teresa Rino. De hecho, yo el libro que tengo me lo firmaste tú, tanto como Teresa, ¿no? Es interesante. Pero el asunto es que el libro tiene una técnica narrativa que por una parte está escrito pues, tu voz como cronista, quizás una voz más contextualizadora, mientras que dejas también que hable la propia Teresa Rilo, ¿no? Esto claro. Me llamó bastante la atención. Claro, el dilema del libro era, yo quería que ella formara parte del libro, es decir, que ella no podía escribirlo porque ella no sabía escribir, lógicamente, un libro, ¿no? Entonces, el libro lo he escrito yo, también su parte, ¿no? La que parece que habla en primera persona ella. Es una técnica porque yo creo que, ante todo, yo quería ser honrada y coherente, es decir, yo no podía poner en boca de Teresa cosas que ella no supiera, porque ante todo es un libro periodístico y el periodismo no se puede inventar nada, no podemos inventarnos un solo dato, ¿no? Entonces, ella, en la parte que ella habla en el libro, que está escrita con otra tipografía para diferenciarla de la parte que yo hablo como periodista, ella cuenta pues su vida íntima con él, cómo era él, todos los personajes de la extrema derecha que conoció y los atentados famosos en los que participó, que ella sepa. Pero lo que no sabía ella lo he aportado yo como periodista, ¿vale? Entonces, por eso hay dos voces diferenciadas, porque no podíamos ponerlo en voz de ella cosas que ella no podía asumir porque no las conocía.
Entonces, claro, luego hay una labor de investigación de los archivos policiales también, encontrar todas las referencias a Cherit en España, que vemos que ha estado en la cárcel, que ha participado en atracos, o sea, todo eso ha sido una labor de periodista de investigación, ¿no? ¿Te impresionó conocer a Teresa Rilo? Me impresionó mucho, sobre todo por su generosidad, por su bondad. O sea, después de todo el horror que esta mujer ha vivido, porque con un tipo así os podéis imaginar que le pillaba todo, ¿no? Le pillaba el machismo, le pillaba la brutalidad, ¿no? Al final, un sicario no puede ser una persona, es imposible, ¿no? Entonces, pese a todo el infierno que ella vivió, ver a una mujer que ya estaba en paz, que ya habían pasado años desde que él murió y ella ya había hecho otra vida, se la veía en paz, ¿no? Y que tuvo la generosidad de querer contarlo, o sea, exponerse, porque ella no se lo había contado a nadie, exponerse ante su propia familia, vecinos, o sea, me pareció pues de una grandeza humana muy destacable. Sí, aparte es que tenía una doble familia. Hay un momento que me llama mucho la atención, claro, que cuando tenía una parte estaba con Teresa Rilo, por otra parte con otra mujer que se llama Soledad, también Claro que cuenta que había ocasiones en las cuales tenía que comer dos veces, ¿no? Una en casa de Soledad y otra en casa de Teresa Rilo, ¿no? Eso es un poco... Claro, eso es bueno, es un poco la anécdota al final de todo el proceso de violencia, o sea, descubrir que después de que, bueno, pues tú misma has estado expuesta a los sicarios, has estado expuesta incluso a los terroristas de ETA, porque ETA también mató en venganza a su cuñado. Después de haber estado expuesta tú y tus hijas a esa violencia por haber estado casada con este hombre, pues al final descubres que ni siquiera fue capaz de serte fiel, ¿no? O sea, bueno, sí, muy amargo al final también, ¿no? Sí, bueno, aparte de cuestiones que afectan, ¿no?, a la actividad delictiva de Serit, me llama mucha atención el capítulo que dedicas a todo el proceso de enamoramiento de Serit, ¿no? O sea, fundamentalmente Teresa Rilo sobre Serit. ¿Lo puedes contar un poco? Bueno, pues... es particularmente impactante, básicamente, porque revela claramente la personalidad de Serit, ¿no? Claro, o sea, es decir, pues ella era una chica vasca, ¿no? Bueno, pues de una familia pues trabajadora y inocente, pues como a esas edades en esa época eran todas las chicas, ¿no? Y bueno, pues este hombre que era mayor además que ella, bueno, pues la sedujo de la manera pues más clásica, ¿no? Se la llevó a París además, en fin, bueno, pues que la encandiló y cuando ella se quiso dar cuenta pues ya estaba dentro de la boca del lobo. Sí, porque dejó un novio suyo, se llamaba Carlos también. Sí, claro, dejó como la vida, el camino fácil que ella tenía, bueno, fácil, clásico, ¿no? De, bueno, pues de casarse y tener hijos por un enamoramiento con un señor que, claro, era pues como un héroe, ¿no? Era vividor, ¿no? Y entonces, ante una chica de provincias, por así decirlo, ¿no? Que no había visto mundo, pues claro, lo dejó todo por él, claro. Lo dejó todo por él. Sí, bastante llamativo. Y bueno, ¿cómo fue recibido tu libro cuando fue publicado, ¿no? Te lo digo básicamente, por ejemplo, ahora hay un debate en torno, por ejemplo, con La Infiltrada, que es no sé si habéis visto la película, que bueno, narra un poco el proceso, bueno, sí, por supuesto, de infiltración, el papel enorme de Carolina Yuste. Pero vamos, es llamativo también, bueno, porque es el proceso de detención de Sergio Polo, ¿no? ¿Cómo fue recibido tu libro? Considerando que quizás hablas de la otra parte, ¿no? Bueno, sí, hay que distinguir, por ejemplo, en el País Vasco, donde este tema está, el tema de ETA todavía, claro, hay muchas heridas abiertas. El libro no fue bien recibido, porque, bueno, un poco se reprochaba a Teresa no haber contado esto, o sea, no haber puesto a disposición porque todavía hay crímenes tanto de una parte como de otra sin resolver. Entonces, bueno, se le reprochó un poco pues haber estado callada y no contar todo en el libro, ¿no? Cuando puedo dar fe de que se ha contado absolutamente todo. O sea, ella o sea, se la dibujaba a ella pues como una sicaria también, ¿no? Como la compañera del sicario, pues ella también tenía que haber participado en estos asesinatos de miembros de ETA, en algunos casos, en otros militantes vascos, o sea, no
no condenados por terrorismo. Entonces, es verdad que se recibió mal allí, tengo que decirlo, pero por esta connotación, ¿no? Cuando yo creo que no se le dio la oportunidad al libro para realmente demostrar que ella sabía hasta dónde sabía. No tenía por qué, ella era una víctima también de él. Y ella era una señora totalmente sometida a este hombre. Y vamos, a nadie se le ocurre que él, cuando salía por la puerta de su casa, iba a hacer un encargo, le iba a decir a ella todos los datos, ¿no? No tenía por qué, ¿no? Pero bueno, el resto, pues yo creo que hemos estado en varias partes del Estado español y se ha recibido muy bien. Porque sobre todo por la novedad que implica, que yo creo que es la primera vez que la pareja, la esposa de un sicario que ha participado en la guerra sucia en España, confiesa, o sea, y cuenta estas cosas, ¿no? De cómo era su vida con este hombre y los personajes que ha conocido. Porque claro, hay mucho trasfondo, ¿no? Entonces, claro, por eso de por sí es muy atractiva, ¿no? El libro, ¿no? Lo que cuenta el libro. Sí, incluso la dimensión moral final, ¿no? Me recordaba un poco también a el otro libro de Narreche, con Chaurrondo, finalmente, que es una condena taxativa de la propia violencia, como el caso, por ejemplo, de tu libro, y de la propia voz de Teresa Grillo que está ahí, ¿no? Hacia el final de la propia... Sí. Sí, eso es, claro. Y es un libro también profundamente feminista. Bueno, tanto en cuanto yo lo soy, el producto de lo que yo haga tiene que serlo, si no, no puedo aceptar que no. Y además, bueno, en este caso es que era una mujer que si bien durante toda su vida con este sicario no supo ver lo que era el feminismo ni siquiera por asomo, pero cuando ya pudo desprenderse de todo esto, claro que lo fue y vio lo que le había pasado, ¿no? Y lo equivocada que estuvo y amenazada, porque claro, ella no podía dejarle por sus hijas, ¿no? Porque él dijo que si se separaba, pues las niñas se quedarían con él. Entonces, claro, era una mujer maltratada, al final, claro. Se quedó con sus hijas y ¿cómo lo sacó adelante? Pues las saco adelante, yo ya no voy a contar más porque si no, no vais a leer el libro. Yo sé que os está atrayendo la idea. Entonces, claro, no os voy a contar todo. Vale, y también juega con la recuperación de la memoria histórica, ¿no? Claro, es que el libro también tiene ese ingrediente, ¿no? Porque memoria histórica es prácticamente todo lo que ha sucedido hasta ayer, podemos decir. Y claro, en este caso estamos hablando de los años 80, finales de los 70 y 80, y hay que también valorar esto, ¿no? Que es memoria histórica también, no es solo lo que pasó en la Guerra Civil, ¿no? Es memoria histórica, claro, memoria democrática. Sí, está bien. ¿Y tú crees que se podría adaptar al cine? Bueno, por supuesto. Por supuesto. Sí, es un poco fundamentalmente también es que juega con esta dimensión de periodismo narrativo, y quizás no está tan cultivado quizás aquí en España. Claro. O sea, sí, permite fundamentalmente una aproximación al personaje desde la propia representación del horror, ¿no? A mí me ha impactado bastante, sobre todo, la propia voz de Teresa Grillo. O sea, dejar que ella hable, ¿no? Fundamentalmente eso es particularmente un poco interesante. Bueno, pues una última pregunta es ¿en qué estás trabajando ahora? Bueno, a mí me gusta mucho rastrear en los archivos, ¿no? Los archivos públicos es una de las herramientas del periodista de investigación que tiene a su alcance, es decir, y además ya lo veréis cuando tengáis que hacer vuestros trabajos de fin de grado, etcétera. Los archivos son una fuente de conocimiento maravillosa. Yo, por otros motivos, no por estudiar, sino por trabajos míos, pues he pasado mucho tiempo en los archivos y ahí se encuentran historias maravillosas, reales, que es el campo en el que a mí me gusta trabajar, ¿no? Más que en la ficción. Pues como este tipo de libros, que son libros periodísticos basados en hechos totalmente reales y que no cuentan más que la verdad, es decir, no hay ni un ápice de invención, ¿no? Entonces, en esa línea tengo una buena historia también que estoy desarrollando. También incluso podría ser con la misma editorial. Ah, estupendo. Sí, José Luis, ¿alguna pregunta que quieras hacer? Sí, bueno, al respecto, yo también quiero decir alguna cosa. Bueno, en primer lugar, felicitar a Ana María por el libro, porque además ya sabemos que uno de los principales cometidos y obligaciones
morales y profesionales del periodista de investigación es ser molesto, es meter el dedo en la llaga, es abrir esas cajas de Pandora que nadie quiere abrir, ¿no? En este caso concreto me llama mucho la atención que el libro contribuye mucho, aporta una serie de teselas al mosaico en torno a la investigación de las actividades criminales de una red internacional, detrás de la cual estaban una serie de servicios secretos de diversos estados occidentales, entre ellos los propios Estados Unidos de Norteamérica, de eso que se llamó la Red Gladio, que supongo que no sabréis lo que es, porque es un hecho, aunque es poco conocido, fue, como muy bien apuntas en el libro, destapado judicialmente en Italia entre finales de los 80 y principios de los 90. Era una red durmiente de organizaciones terroristas destinadas a combatir el comunismo fundamentalmente en Europa occidental. Pero esa estrategia de la tensión se cultiva también, como bien sabes y apuntas también en el libro, en países latinoamericanos, con la Operación Cóndor, también, aunque eso no se dice en el libro, con la Operación Calipso en América Central, es decir, una red internacional de asesinos, de torturadores profesionales que están tomando los encargos que los estados y que los servicios de inteligencia no tienen, por así decirlo, el valor de asumir por sí mismos. Externalizan el servicio y se lo dan a criminales profesionales. Entonces, perdón por la prolijidad con que lo estoy exponiendo, muy bien. Pero sí quisiera decirte que, aquí hay un cierto aporte, un aporte muy valioso, extremadamente valioso, a estas investigaciones en torno a una red internacional, porque la AAA, Alianza Anticomunista Apostólica, que mataba personas de izquierda en España, no fue la única AAA que existió. Venía de la AAA, Alianza Anticomunista Argentina, del doctor López Rega en Argentina, que es la que inicia las desapariciones en Argentina. Hay otra AAA en Colombia. En fin, es decir, son redes internacionales de asesinos a sueldo al servicio de finalidades políticas, de imponer el terror en la sociedad y controlar el terror, y al servicio de una finalidad de combatir el ascenso político de las izquierdas y del comunismo, tanto a nivel social como político. Entonces, yo quisiera también preguntarte sobre otros referentes bibliográficos en este campo, u otros referentes periodísticos sobre el tema de investigaciones en torno a la Red Gladio y a los crímenes de estas organizaciones entrelazadas a nivel mundial, porque tú citas varios en el libro. Yo me centré mucho en lo que se había publicado en España, porque los periodistas, los que venían antes que yo, hicieron, tanto en mi revista como en otras, hicieron unos trabajos fantásticos, ¿no? En reportajes fantásticos de investigación, ¿no? Entonces, es verdad que me centré mucho como encima estuvo aquí el capo mayor, ¿no? El Estefano de la Challe estuvo aquí en España refugiado, pues había mucho material aquí en la hemeroteca. Entonces, luego también, los famosos libros del Plan Cóndor, o sea, me he documentado en ese tipo de material, ¿no? Vale, silencio por ahí detrás, por favor. Esto era, además, curiosamente, una verdadera mafia internacional, donde muchos se lucraban también con estas actividades de sicariato al servicio de gobiernos, etcétera, etcétera. Y es algo que también sorprende mucho del libro, la cercanía extraordinaria de estas mafias internacionales que operaban en todo el mundo, porque en la España de Franco y de la Transición tuvieron uno de sus nidos privilegiados. Se reunían en una pizzería y restaurante italiano que se llamaba El Apuntamento, que estaba en la calle Marqués de Leganés, al lado de Gran Vía. Al lado de Gran Vía se reunía esta gente para ir tramando planes terroristas y planes terroristas internacionales. La OAS, la Organización de l'Armée Secrète, la funda el general Raúl Salan, como bien apuntas en el libro también, en Madrid. Es decir, es que en Madrid era uno de los principales nidos, casi el principal, diría que casi el principal, de estas organizaciones terroristas a escala internacional. Y que muchos de estos torturadores internacionales y asesinos internacionales que se iban a dar consejo y asesoría o a trabajar directamente a cometer fechorías para regímenes dictatoriales en los países más diversos, al servicio de esa sedicente lucha por la libertad y contra el comunismo, etcétera, etcétera, pues muchos partían de Madrid y partían de los aledaños de la Gran Vía. Es decir, esto es algo que resulta sumamente sorprendente. Estamos, y ahí quisiera desembocar dentro de estas prolijidades mías, desembocar en que estamos mal acostumbrados, porque todas estas historias de agentes secretos, de superagentes internacionales, de sicarios internacionales, nos parecen cosas inverosímiles y pudiéramos decir peliculeras.
impropias de la realidad misma, pero es que realmente beben de la realidad. Por eso yo creo que de hacerse una adaptación cinematográfica de esta historia tendría que ser de no ficción porque sería mucho más subversiva que una historia de ficción. Claro. Estas historias, constatar que se han dado en la realidad y que en la realidad a menudo son mucho más bestias que en la propia ficción, es algo que resulta sorprendente. Por eso el libro también es recomendable porque nos reencontramos con una realidad próxima que nos resulta más sorprendente incluso que lo que ya estamos acostumbrados a ver en las películas. Sí, sí, sí. Bueno, el dicho de que la realidad supera la ficción, vamos, se cumple siempre, ¿eh? O sea, siempre. Siempre rascas y siempre dices, es imposible que esto se le hubiera ocurrido a algún guionista, ¿no? O sea, lo retorcido y lo que dices tú, este Madrid de los años finales de los 70, que se dan aquí toda serie de italianos, por ejemplo, por un lado, que habían cometido atentados en Italia, pero con cientos de muertos. Estamos hablando de atentados de cientos de muertos. Y llegan a España refugiados y aquí se les permite vivir tranquilamente, ¿eh? Y blanquear el dinero de la venta de armas, poner una pizzería que era una tapadera donde se reunían a diario, bueno, pues los policías españoles como Billy el Niño, luego están los franceses como Jean-Pierre Chériz que vienen de la OAS, o sea, vienen de todos el terrorismo de Argelia, igual, son aquí protegidos en España. Luego tenemos también los terroristas de la AAA de Argentina, que también habían huido y están aquí. O sea, es un compendio de terroristas de diversas nacionalidades, de extrema derecha, por supuesto, que están aquí refugiados y que van a tener que ver con atentados muy famosos, que espero que os suenen, ¿no? Como puede ser el atentado de los abogados de Atocha, ¿no? Ahí participó también, está la mano de esta red de terroristas y está la sombra de Billy el Niño ahí. Es muy importante que esto se conozca, porque claro, en historia es hace 2 días, estamos hablando de hace 2 días, ¿no? Entonces, claro, es un mundo fascinante que es real, no hay que inventárselo. Y de ahí, y además os digo una cosa, queda muchísimo por investigar. O sea, ahí hay un nicho que se puede, para vosotros, ¿no? Las nuevas generaciones, que está ahí y que siempre va a estar de moda. Siempre va a estar de moda porque es algo que nos ha pasado a nosotros, cuanto más cerca, más nos interesa. Y históricamente es muy reciente todavía. O sea que os animo a que en cualquier formato estas historias reales a que profundicéis. De hecho, hay una película reciente de hace pocos años que era El sustituto de Óscar Aybar, que es precisamente sobre España y concretamente el Levante español como refugio internacional de fascistas y de nazis. Claro, es que estamos muy acostumbrados a historias, supongo que algunos de vosotros habréis leído alguna o habréis conocido alguna de oídas, de atrapan a un criminal nazi comandante de campos de exterminio en Brasil o en donde sea, lo caza el Mossad israelí, que se dedicaba a la caza de nazis, etcétera, etcétera. Klaus Barbie, el carnicero de Lyon, uno de los grandes terroristas nazis, por así decirlo, en cuanto a régimen de terror, que operaban o que perpetraban sus fechorías en la Francia ocupada por el Tercer Reich y que estuvo trabajando para el dictador boliviano Hugo Banzer como torturador, etcétera, etcétera, ¿no? Klaus Barbie en Bolivia, hay un libro sobre esto de periodismo de investigación muy interesante. Sí. Pero claro, una cosa que no queremos aceptar es que no hay que irse ni a Bolivia, ni a Brasil, ni a Paraguay. Aquí hemos tenido una cantidad de criminales de guerra extraordinariamente grande. Mi padre recuerda que una vez yéndose a comprar el periódico se encontró con León de Grel. Dice mi padre que intercambiaron palabras muy, muy desagradables. Dijo, es una vergüenza que en este país esté viviendo gente como usted. Y de Grel le dijo con su acento belga, usted desconoce la historia, tal. De Grel era la máxima autoridad colaboracionista de la Bélgica ocupada y máximo dirigente de la organización de extrema derecha fascista belga, Movimiento Christus Rex. Y aquí estaba tranquilamente, fue jefe de las SS belgas y aquí estaba viviendo tranquilamente en Madrid y comprándose el periódico todas las mañanas. Y ahí es donde aprovechó mi padre y le puso a la oreja así, ¿verdad? Bueno, entonces, que esto eran cosas así. Es que tú te ibas hace años, ahora no se ve tanto, pero te encontrabas a grandes altos dirigentes nazis y del terrorismo internacional, o Billy el Niño disfrazado con peluca y gafas negras por ahí comprando el pan a 2 manzanas de tu casa. Esas cosas, hasta ese nivel hemos llegado. Allí está la hoja de firmas. Entonces, para que veáis algo que es tan sorprendente, y por eso quería insistir en la cercanía geográfica. Luego quería plantearte otra pregunta, pero
quiero decir que si quieres decir cosas, te quería plantear otra cosa, perdona, porque es que... No, vamos, que ahondando más en lo que estás diciendo, o sea, que ha sido hasta hace poco España el paraíso de los terroristas de extrema derecha, de los nazis, y parece como que no... O sea, es un campo que todavía no está totalmente investigado. Entonces, yo como periodista, vamos, me encantaría conocer más investigaciones. O sea... Bueno, de aquí una cosa muy curiosa, porque había alguna de las alumnas que ha firmado aquí era de ascendencia rumana, o hay alguien por aquí de ascendencia rumana. Aquí los fascistas rumanos de la Segunda Guerra Mundial se vinieron a Madrid, los de la Guardia de Hierro de Codreanu, sus lugartenientes, Vintila Oria Sima, todos estos, que fueron máximos dirigentes del fascismo rumano y de los que se fueron a invadir la Unión Soviética en la época de la dictadura del mariscal Antonescu y tal, venían todos los fascistas de Hungría, de Rumanía, de los países más dispares, venían aquí a España y eran los que habían colaborado con el nazismo, y aquí se pedía la extradición y Franco y las autoridades franquistas no concedían la extradición. Aquí estaban viviendo tranquilamente los terroristas de la organización del Ejército Secreto y los de las organizaciones de extrema derecha de la época de la Segunda Guerra Mundial, de los perdedores de la Segunda Guerra Mundial, porque Franco no los soltaba. Y estaban viviendo tranquilamente en Segovia o en Madrid o donde fuera, ¿no? Otra cosa que te quería plantear, porque he estado calladito un rato, y yo cuando estoy callado, son como las presas cuando se desbordan. Soy un poco... es imposible. Bueno, que desde aquí que se puede desbordar como empresa también. Se puede reivindicar pues una generación de periodistas de investigación, ¿no?, que hubo en la transición. Ahí me tienes que enmendar la pena y corregirme, porque desafortunadamente solo se me ocurren ahora mismo ejemplos masculinos, pero también los hubo femeninos de gran calibre, ¿no? Y ahora mismo estoy pensando en Grimaldos, en José Luis Morales, en Gómez Parra. Es decir, yo veo también cierta herencia de esta generación de periodistas deliberadamente molestos del periodismo de investigación de la transición española y de los años 80 en este libro. No sé qué me podrías decir al respecto. Sí, claro, su rastro está aquí porque también he bebido yo de esas fuentes, ¿no? En estos reportajes que han hecho ellos y en libros como Grimaldos, ¿no? O sea, están ahí. Por apuntar un nombre femenino, María Antonia Iglesias, por ejemplo, el tema de los niños robados, fue ella la primera que empezó en los años 80, ¿no? O sea, que yo me declaro un poco heredera de ella, ¿no? Y claro, era una raza, bueno, pues que ya no existe. Ya, desgraciadamente, con la muerte, además, hace poco de Alfredo, ¿no? Sí, Grimaldos. Murió hace poco. Se va, pues, una generación de periodistas, pues, únicos. Era gente que ya es irrepetible. Era gente muy intrépida. Y eran activistas también, ante todo, ¿no? Eran también activistas contra el franquismo, pues que luego se canalizaron a través del periodismo, pero claro, ya esa generación ya no se va a repetir, claro. Sí, Resina Ginamar, por ejemplo, José Luis Morales, esa novela. Claro. Los hijos de Mao, por ejemplo. Claro, Son geniales. Gómez Parra, el de los grapos, sí, magnífico. Los Claro. hijos de Mao, ese libro es un maravilloso. Claro. Que damos la palabra a preguntas por ahí. Algo que os haya Preguntas, sugerencias, ideas. perturbado, os haya interesado. Si no estabais perturbados, algo que os haya perturbado ahora. Bueno. ¿Alguna pregunta? ¿Algo? ¿Comentarios? Sí, díganos. Al tratar sobre temas como sensibles en ese momento, como la época de Franco y demás, tú a la hora de recabar esa información no tenías como ese sentimiento de miedo, entre comillas, de decir, este libro no sé si va a tener mucha repercusión o vaya a tener críticas por algún cierto grupo de personas y demás. O sea, ¿te refieres a cómo se tratan temas políticos? Sí, iba a haber críticas por parte de personas que tienen la ideología franquista, ¿quieres decir? Claro, no, pero es que no tenemos que tener miedo. Estamos en una democracia. Es decir, lo que debe dar miedo es reconocer que tienes una ideología antidemocrática, como es el franquismo. O sea, tú puedes tener la ideología que quieras y hay que respetarla siempre que sea democrática. Lo demás no podemos respetarlo. Entonces, claro que no he tenido miedo de
de hacerlo ni de publicarlo, porque considero que, aunque le pueda molestar a personas que aún defiendan el franquismo o defiendan a estos terroristas que se metían con los demócratas, o sea, es que me da igual, ¿me entiendes? O sea, ellos se acercan más a ser criminales, ¿no? Que los que desempolvamos lo que ha pasado, ¿no? O sea, no hay que tener miedo. Estamos en una democracia y por eso nos ampara a los periodistas, ¿no? Siempre que contemos la verdad, ¿no? Sí, una cosa es que, y esto está en el libro que es muy interesante, ¿no? Cuando se transcribe por lo menos una parte o la mayor parte de la carta de las sobrinas de Mariano Sánchez Covisa. Mariano Sánchez Covisa era un señor que vivía con su madre de 80 y tantos años, pero lideraba unos grupos terroristas que eran de terrorismo callejero, que eran los guerrilleros de Cristo Rey, que iban por ahí con cadenas, con pedazos de tubería y con pistolas, dando palizas y matando gente por ser rojos o demócratas y cosas por el estilo. Entonces, las sobrinas de Sánchez Covisa, que era una familia ilustre, tenían un exiliado republicano en la familia, que era un médico conocidísimo y creo que llegó a ser profesor de la Universidad de Caracas y demás. Pues la familia Sánchez Covisa, que era ilustre, de apellido compuesto, decían: es que no queremos que se vincule nuestro apellido con nuestro tío Mariano, que nosotros le queríamos mucho, conocíamos sus ideas, pero otra cosa es la forma que tiene de defender sus ideas y el fanatismo de esta persona. Claro, es que también es un problema de métodos. Es que solamente cuando se habla de ideologías antidemocráticas, bueno, puede ser que alguien tenga unas determinadas concepciones, pero claro, una cosa es esa y otra cosa, 40 años de régimen genocida y pues una serie de pistoleros, de sicarios y de terroristas que iban aterrorizando y asesinando a la gente, ¿no? Como este Sánchez Covisa. Y que no olvidemos que a Sánchez Covisa le detienen porque tenía una fábrica de armas. O sea, fabricaban bombas y armas, borraban el registro para venderlas, o sea, y ahí es cuando les detienen. O sea, es que estuvieron en la cárcel él y otros italianos por esto. Y se ha perdido la cuenta de la cantidad de gente que recibe amenazas anónimas. Entonces el dibujante Forges, comando Adolfo Hitler, cerdo, vamos a violar a tus hijas, las hijas de Forges, que eran niñas, te vamos a clavar un puñal en los ojos y no sé qué, comando Adolfo Hitler. Eso lo revían no sé cuántos periodistas. Pero que no hay que olvidar que esto lo hacían con la connivencia de la policía. O sea, no es que fueran grupos aislados, sino que estaban en connivencia con la policía para frenar los avances democráticos. Y la gente que se manifestaba, que incluso cuando era todavía ilegal, ¿no?, manifestarse, pero que salía a las calles a gritar libertad y democracia, ¿no? Entonces, esta gente estaban incluso pagados por la policía, financiados por la policía española y los servicios secretos. Por lo tanto, ahí está la gravedad también, claro, ¿no? Sí, claro. Quedan tramas negras del Estado, del Ministerio de la Gobernación y a veces hasta de los servicios de inteligencia del Ejército. Es decir, está bien involucrados altos cargos del Estado encima en estas cosas, ¿no? Las tramas negras, que es algo que ya había sucedido. Se estaba calcando la misma estrategia o las mismas sucias tácticas en todos los países, porque era lo que había sucedido también en la época en la Argentina de Isabelita Perón, de aquella inefable viuda del general Juan Domingo Perón, que era que tramas negras del Estado estaban implicadas con la AAA de López Rega, que no era ministro del gobierno de Isabelita, ¿no? Así, y en un montón de países, lo mismo en el Uruguay del estado de excepción, antes del golpe de estado de Bordaberry y compañía. Es decir, era algo que desgraciadamente es que encima se repetía sistemáticamente en un montón de países por todo el globo, ¿no? Era con implicación de altas instancias estatales, ¿no? Claro, porque tenían un enemigo en común que era lo que ellos decían, el comunismo y sobre todo los avances democráticos. Entonces son periodos de la historia donde parece que todos se ponen de acuerdo, pero no, es que, claro, los dos bloques, siempre hay dos bloques enfrentados, ¿no? Y esto es así. Y cuando avanza uno, pues el otro intenta frenarlo. Y es lo que pasó en este periodo con la Red Gladio y lo que ya hemos comentado, lo que ha comentado José Luis. Bueno, más preguntas, ruegos, lapidaciones, perturbaciones. Sí. Bueno, es cambiando un poco de tema, pero... Perdón, es que habías pedido tu primera palabra, es que hay otra persona al fondo también. Bueno, tú primero. Es que no sé quién de las dos ha pedido antes. Aurora. ¿Qué piensas de soporte suele tener este tipo de cabida, este tipo de trabajos, sobre todo en la actualidad? Bueno, siempre hay algún medio, ¿no? Pero bueno, en la actualidad es muy difícil, ¿no? Es muy difícil porque, claro, son trabajos que requieren mucho tiempo, dinero también, porque la investigación cuesta dinero, ¿no?
Entonces, bueno, siempre hay medios más progresistas que les interesa contar estos trabajos, pero bueno, ahora mismo no hay uno especializado en publicar este tipo de trabajos, ¿no? Claro, o sea, el formato yo creo que es, pues tendríais que ver un poco lo que más ahora mismo puede llegar, ¿no?, a la gente, ¿no? Es decir, la gente ya sabemos que lee cada vez menos periodismo, ¿no? ¡Orden en la sala! A lo mejor en algún otro formato, o sea, siempre que sea una buena historia periodística va a tener éxito. Entonces, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, si no es escrito, puede ser un documental, puede ser, pero al final siempre va a ser el periodismo, ¿no? Da igual cómo lo contemos, ¿no? Por ahí detrás había otra persona. Llegando a algo tan delicado, ¿no? Que aún sigue pasando y sigue habiendo delitos por ser de cosas. Ese miedo de estar llegando tan cerca al propio asesino. No sentí miedo, o sea, porque bueno, yo ya venía de hacer cosas también, no sé, pues de estar en el País Vasco, en Euskadi, llamando a la casa de, la familia de un miembro de ETA, por ejemplo. O sea, te quiero decir, no he sentido nunca miedo en mi profesión, ¿no? He intentado siempre hacer cosas, no correr riesgos estúpidos, sino porque era necesario, a lo mejor dar voz en un momento dado a una familia que tiene un hijo que se ha desvinculado de la banda y está en la cárcel, y contar qué represalias está sufriendo, por ejemplo, ¿no?, en la cárcel, ¿no? O sea, a mí eso me interesaba mucho. Entonces, siempre hay gente, peligrosa, ¿no? Y gente contraria a tus ideas, pero no he sentido miedo, no porque me quiera hacer la valiente, sino porque cuando trabajo no siento miedo, ¿no? A lo mejor luego sí que haciendo otras cosas, pero en el trabajo yo nunca he sentido miedo. Es una cosa que además es muy interesante porque está en tu libro. El hermano de Jean-Pierre Seguí, que fue otro terrorista de la OAS, Noel Seguí, se llamaba, si mal no recuerdo. Sí. Pues este hombre, creo que era el que dijo en una entrevista aquello de el miedo se inculca socialmente. La mayor parte de los miedos nos vienen inculcados socialmente. Cuando nacemos y somos bebés, solamente tenemos miedo de caernos, de que nos falte la comida y poco más. Y luego, pues, se nos van inculcando socialmente una serie de temores, ¿no? En gran medida, pues, una de las funciones inconfesas, pero sempiternas del poder es ir inculcando y controlando los miedos en la sociedad, ¿no? Como una forma de ir controlando a la sociedad. Y esto también, pues, dentro de los medios de información y de los medios periodísticos, está tristemente omnipresente. La transición se hizo no solamente por una estrategia de la tensión, sino por una estrategia de tensión del miedo y de los miedos que se habían inculcado social y políticamente a España, ¿no? Y esto es algo que está muy presente, es una de las médulas fundamentales de este libro. Claro, ¿no? O sea, inculcar lo que quería decir es que inculcando el miedo a la sociedad la tienes controlada. Entonces el miedo es, hay que intentar superarlo, porque es un arma para la gente que nos quiere callar, ¿no? A los periodistas, ¿no? En concreto. Entonces, en un Estado de Derecho y en una democracia no tenemos que tener miedo, porque si no, no sacaríamos nunca las verdades que otros quieren ocultar, ¿no? Y sobre todo otra cosa también, que es que no se repitan determinadas conductas. Porque, claro, en la memoria histórica muchas veces nos encontramos con que cuando una persona está diciendo no, es que yo tengo a mi abuelo en la cuneta que no sabemos ni dónde está enterrado, en este pueblo de un exterminio, en esta provincia han matado a miles de personas, que luego haya gente que descaradamente defienda este tipo de conductas, estas conductas de golpes de Estado y de listas negras preestablecidas, donde se iba exterminando sistemáticamente a la gente, estas conductas de organizaciones terroristas amparadas por el Estado, etcétera, etcétera. Y es que el problema es que cuando alguien hace apología de estas conductas pasadas es para tomar ejemplo para conductas venideras. Cuando nosotros hablamos de memoria histórica y hablamos de estos hechos históricos, no solamente, digamos, por una morbosa curiosidad o por un interés en, digamos, las cloacas de la historia, por decirlo de alguna forma, ¿no? O los rincones más negros y oscuros, sino para que no se repitan esas conductas. Cuando estamos denunciando unas conductas es para que no se repitan. Entonces, es necesario que se publiquen artículos, textos y libros valerosos como este que están denunciando
estas conductas criminales para que no se repitan, porque son conductas criminales que contaban con el respaldo de una amplia porción de la sociedad y del mismísimo Estado, ¿no? Así es. Más preguntas, que aquí hay mucha chicha que sacar, hay mucha carne para un cocido madrileño. Más preguntas. Hay un leve bullicio en la sala, pero no hay más preguntas. No todos los días nos van a hablar de sicarios internacionales en clase. Es el momento, la oportunidad. Si alguna vez queréis preguntar sobre sicarios internacionales, este es el momento. Sobre periodismo de investigación, no siempre conocéis a periodistas de investigación. Aprovechad que sube el precio del pan. Pues nada, sube el precio del pan. La chapata a 2 euros estará ya. Claro, con la crisis energética y con todo. No vais a tener muchas más oportunidades como esta. Pues no sé, si tiene más que añadir algo el profesor Rodríguez Crespo o nuestra invitada. Y si no, pues tendremos que levantar la sesión, como en los juzgados de guardia. Bueno, yo espero que os haya interesado por lo menos un poquito, ¿no? La historia que os he traído y no sé si alguien de los que está aquí está interesado en el periodismo de investigación. Os recomiendo sobre todo que busquéis crónicas, libros de investigación y lo leáis y os empapéis de cómo lo hacen otros periodistas para vosotros iniciaros en ese camino, porque al final nadie os va a decir, no hay una especialización como tal, ¿no? Ni siquiera hay muchos máster, ¿no? De periodismo de investigación, están como muy, no sé, no me gustan mucho. Yo creo que es más vosotros leer y bueno, y acercaros a las personas que pueden enseñar, ¿no? Maestros, maestras, y un poco iniciaros vosotros primero y vosotras. Nada más. Pues Ana, muchas gracias. Pues aquí finalizan las jornadas de género negro de la URJC. Muchas gracias por asistir. Los de prácticas del segundo turno a 1:30. Salimos antes. ¿Os habéis enterado? A 1:30. Editarlo ni que leche, la otra vez lo paramos o qué. La otra vez se paró. No, o salir simplemente. Hacer grabaciones, de que ahí. Yo es que no estoy acostumbrado a hacer grabaciones.